verdad. Enseñando sin parar, enseñar y transformar. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Edify El Salvador, transformando vidas a través de la educación. Naciones florecientes que conocen a Cristo, colegios valientes. Muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas. Qué alegría tenerles aquí una semana más. Me cacharon viendo el calendario, quería ver qué semana era de enero. Es la semana 4 o 3, por ahí vamos. 3, la tercera semana de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sabemos que varios colegios iniciaron esta semana ya las labores, ya recibiendo estudiantes. Cuéntenos cómo se sienten, qué grado tienen a cargo, cuál es su rol en el colegio. Coméntenos ahí en el chat, queremos saludarlas. Si no, yo aprovecho rapidito para saludar a la licenciada Norma, licenciada Isela, Adriana, Lic Gaby, Lic Rosa, licenciada María Magdalena también. Bienvenidas sean a esta sesión, esperando que los demás se unan prontito. Aquí nos está saludando la licenciada Ríos. Un gusto saludarla también. Qué alegría ver que nos estén saludando en el chat. También necesitamos saber primero si nos escuchan, si están listos para este tema. No se imaginan un tema que nos va a servir, que vamos a aprender todos juntos. Pero claro, obviamente vamos a poner esta semana, esta sesión en manos de nuestro Señor. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias por una semana más. Enero ya casi se termina, Señor, y tú has estado con nosotros. Gracias por este año escolar, gracias por el trabajo, gracias por las oportunidades de seguir creciendo, capacitándonos, aprendiendo, Señor, para poder nosotras crecer y potenciarnos personal y profesionalmente y también para dar lo mejor en nuestras instituciones. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos aprender mucho en esta tarde y ejecutarlo también lo que resta del año, Señor. Gracias por estar con nosotros. Cuida nuestros hogares, nuestros trabajos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema de esta tarde, escuchemos por si no se acuerdan bien, y yo sé que ustedes vieron que nuestra querida coach iba a ser la facilitadora y solo entraron porque sabemos que ella es garantía de calidad, pero yo sé que saben el tema, yo se los recuerdo. Metamodelo del lenguaje para la primera infancia, palabras que siembran desarrollo. Tengo una idea de por dónde va a ir la coach, pero yo mejor aprendo. Y si ustedes no la conocen aún, pues yo les la voy a presentar con mucho gusto para que ustedes sepan en manos de quién estamos en esta tarde. Nuestra querida coach Beatriz Aguilar. Tiene una licenciatura en Relaciones Públicas y Publicidad también. Es consultora y facilitadora nacional e internacional. También empresarial. Es máster en coaching de alta dirección, máster coach internacional, coach élite, coach estratégica, neurocoach, practitioner de PNL y muchas cosas más. Así que ustedes pueden tener seguridad de que lo que vamos a aprender viene de calidad con calidad y con un alma que la conocemos, que ama servirle a los colegios, a las personas que desean aprender. Querida coach Beatriz, feliz año, feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz todo. ¿Cómo está? La extrañamos. Bella, muchísimas gracias. Buenas tardes, gente linda. Dios nos bendice. De verdad que para mí es nuevamente un privilegio. Yo ahora decía, es que cuando yo estoy preparando los temas para Edify, cuando los estoy facilitando, siento que estoy cumpliendo mi misión de vida porque todo se combina. Todas mis aristas están combinadas, el aportar el desarrollo personal, profesional. Imagínense, cristocéntrico, esto es maravilloso. Entonces, estoy segura que estoy encontrando aquí tierra fértil y que la semilla va a quedar sembrada. Así es que, por favor, gente linda, escríbanos en el chat desde dónde se está conectando y cuál es el rol que usted desempeña en su colegio. Si me ayudan, por favor, nos comunicamos por medio del chat y quiero compartir por acá pantalla mientras doy el espacio para que podamos, podamos conocernos un poquito más, porque para mí es importante. Gracias, Norma, muy amable. Igualmente, un placer. Colegio Rincón Mágico, Educación Inicial. Excelente, Adriana, bienvenida. Muchas gracias.
A ver quién más dice yo. Qué emoción, de verdad que es un privilegio. Gracias por prestarme sus oídos y principalmente su mente y su corazón. Hoy vamos a trabajar en un tema, bueno, todos los temas me encantan, pero cuando hablamos del poder que tenemos a través de la palabra, pues es otro nivel, este es otro nivel. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más, por favor? Buenas tardes, Patricia, bienvenida. ¿Desde dónde se conecta? ¿Desde qué colegio nos acompaña? María Magdalena dice, Colegio Salesiano Domingo Sabio, bienvenida, muchas gracias. Gracias, bienvenida María Magdalena. Colegio Cristiano, un niño para Cristo, qué lindo ese nombre, un niño para Cristo, imagínense ganar más, qué belleza, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, todo es maravilloso. Todo es maravilloso. A ver, mi gente linda, me gustaría que por favor, si usted ha tenido contacto o conoce, ha leído y aplica lo que es metamodelo de lenguaje, me pone por favor en el chat el número 1. Si viene como un lienzo en blanco y que ahora va a conocer y va a reencontrar, va a conocer y va a encontrarse con este elemento tan fantástico, por favor me pone 2 en el chat. 1, si ya conoce metamodelo del lenguaje, ya lo ha practicado, ya lo ha estudiado, ya lo conoce. 1, y si no, si es primera vez, 2. Por favor, vámonos al chat. A ver, gracias, Rosa. Muy bien. Norma, muchas gracias. Bienvenida. Colegio Ramón González Montalvo, 3er grado. Muy bien, muchas gracias, Normita. A ver, 2. Muy bien, excelente. Mire, eso es maravilloso porque pues es un aporte importante el que vamos a tener el día de hoy. El tema se llama Metamodelo del lenguaje para la primera infancia. Quiero pedirles que hagamos algunos acuerdos de convivencia para las 2 sesiones porque es importante su participación. El primero es la puntualidad. Enhorabuena que estamos aquí, estamos arrancando con 15 personas en sala y esperamos que se nos vayan uniendo más personas. El segundo es, en la medida de lo posible, por favor, mantén cámara abierta. Fíjense que cuando usted tiene cámara abierta, usted a través de su lenguaje corporal me va dando señales de cómo voy avanzando con el tema. Aparte que no es lo mismo estar hablando para cajitas negras con un nombre que ponerle rostro atrás de ese nombre. Así es que si lo puedes hacer, por favor, abre cámara. El tercero, vamos a mantenernos con micrófono cerrado, por favor. Solamente abrirlo en los momentos que pidamos la palabra para poder manejar fluida la comunicación. El medio principal de comunicación va a ser el chat. Y el último acuerdo que quiero proponerles es que lo disfrutemos, que la pasemos bien, ¿sí? A ver, ¿quién se une, quién se compromete a que la pasemos bien en esta hora y media que vamos a estar el día de hoy? Por favor, dígame yo, levante la mano o pónganme un emoji. Lo que quiero es asegurarme que usted está aquí. Muy bien, gracias, Mayra, muy bien. Lick Mayra, gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? No puede ser. Listo, muy bien, Adriana, muchas gracias. ¿Quién más dice yo? A ver, ¿quién dice yo? Quiero ver esa energía. Vamos a subir la energía porque eso es de energía, gente linda. Estamos aquí con un propósito. Excelente, muchas gracias, Kevin. Ya me puse ese rostro. Muchas gracias, Isela, fantástico. Gracias, Hazel. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a hacer que las cosas sucedan? Porque aquí se trata que hagamos que las cosas sucedan. Muy bien. Vamos entonces. Quiero ver. Excelente, Norma. Muchas gracias. Y gracias, Rosy. Muy bien. Excelente. Bueno, quiero pedirte un favor. Y es que te atrevas a ejercitar con una nueva forma de hacer las cosas. Más de lo mismo produce lo mismo, ¿sí o no? Más de lo mismo produce lo mismo. Quiero tener resultados diferentes en mis alumnos, en mis niños, en mis niñas, voy a hacer cosas diferentes. Y para ello, gente linda, vamos a hacer lo siguiente. Yo te traigo algunos temas que vamos a ir trabajando. Realmente este tema lo dividimos en 2 sesiones, una que tenemos el día de hoy y otra el próximo martes. Tenemos 6 temas que abordar, así es que entro de lleno con el primer tema, pero quiero antes compartirte un versículo, Proverbios 12:18. Proverbios 12:18 dice que las palabras irreflexivas hieren como golpes de espada.
Cuando yo no reflexiono las palabras que salen de mi boca, hiero como golpes de espada. Imagínate lo que hacemos a un niño, a una niña, principalmente en primera infancia, que es cuando se forja la personalidad, de 0 a 7 años. Pero la lengua de los sabios trae sanidad. Entonces, basándonos en este proverbio, le pido al Señor que su nombre sea glorificado en esta sesión y vamos manos a la obra. Y quiero, en primer lugar, explicarte lo que es el metamodelo de lenguaje. Fíjate que cuando hablo de metamodelo de lenguaje, me refiero específicamente a ciertos patrones, ¿sí? Un patrón lingüístico es una forma de comunicarnos. Lo hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, yo ya tengo como patrón de lenguaje en los procesos de formación para personas adultas principalmente, tratarles de tú. No es algo que suelo hacer en mis relaciones interpersonales, pero a la hora de estar facilitando la formación, les trato de tú porque las neurociencias han identificado que las personas adultas aprendemos mejor si se nos trata de tú que si se nos trata de usted. Por eso yo he adoptado ese patrón lingüístico. Ahora, hay patrones lingüísticos que son favorables y hay otros que no son favorables. ¿Qué es lo que hace un patrón lingüístico? Lo que logra es ayudarle al cerebro a simplificar la experiencia, es decir, que se llega como por una vía más rápida. Y hay tres elementos que tiene el metamodelo. Ya lo vamos a profundizar, no lo voy a explicar ahorita, solo lo voy a mencionar. Generalización, distorsión y omisión de información. Son esos tres elementos. Entonces, ¿qué es lo que hace el metamodelo? Ofrece preguntas y formulaciones que son exactas, que son precisas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ayudarnos a recuperar información desde nuestra experiencia y va a ayudar cuando lo hacemos de manera consciente, evitamos la generalización, la distorsión y la omisión. ¿Por qué? Porque eso va a clarificar el significado de nuestras palabras y por lo tanto va a ampliar la comprensión de la realidad desde la intención con la que estamos planteando nuestros mensajes. Parezco que estoy cantinfleando, pero no lo estoy haciendo. Te lo resumo. El metamodelo de lenguaje es identificar patrones lingüísticos, es decir, la forma en que solemos comunicarnos, identificando tres elementos principales, que son generalización, distorsión y omisión de información. ¿Para qué? Para que a la hora de conversar, principalmente con nuestros niños y nuestras niñas, seamos más cuidadosos y cuidadosas para que cuando ellos van a recuperar información, principalmente en la primera infancia, que el tema en la primera infancia es que nuestros niños van tomando nuestros patrones, cuántas horas pasamos con ellos, ¿sí? Y en ese tiempo que pasamos con ellos, podemos influir negativamente si no somos cuidadosos a la hora de hablar con ellos. Fíjense que cuando hablamos de neuroaprendizaje, lo que hace es que se basa en el funcionamiento del cerebro, ¿sí o no? Y la idea es que mejoremos las experiencias de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a analizar diferentes técnicas, vamos a analizar diferentes estrategias que están basadas en las neurociencias para poder utilizar nuestro lenguaje de tal manera que se optimice la formación. ¿Listo? Entonces, fíjate bien. Te pongo aquí por un ejemplo de cómo a veces nos comunicamos con nuestros niños y cómo podemos dañarles la vida si no nos damos cuenta y si no somos conscientes. Digamos que yo le diga como maestra, como docente a un niño o una niña, es que siempre haces eso. Esa es una generalización. Es diferente a que yo de manera específica y precisa le diga, hoy ha ocurrido esto. Es que se ha enojado contigo. ¿Quieres saber si está molesto? Porque de pronto yo estoy distorsionando, yo identifico una actitud como, entonces
una realidad y a veces las cosas no son como las estoy percibiendo. O a veces somos más duros en el estrés, a veces cuando todos los chicos se nos acercan y todos están, mister, profe, ayúdame. Y de repente le pido apoyo a un niño, a una niña, y entonces se equivoca, ay no, es que no servís para esto, y le quito la responsabilidad. Mire, le estoy haciendo un daño impresionante en su personalidad, en su autoestima, en su identidad. Es diferente a que yo le diga, ¿esto se te ha complicado? ¿Eso ha sido difícil para ti? Entonces, en eso es en lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Porque fíjate que resulta que el metamodelo del lenguaje influye de tal manera, ¿por qué? Porque nuestro cerebro en general no puede procesar toda la información que recibe desde el entorno. Más ahora que estamos compitiendo con la atención. El promedio de atención que tiene nuestro cerebro es de 7 segundos. O sea, rápidamente perdemos la atención. Y yo, por ejemplo, por eso es que yo les decía, ¿quién está dispuesto a hacer que las cosas sucedan y cumplamos ese objetivo con el cual nos hemos reunido? Porque la idea es que hagas todo lo que está a tu alcance para poder evitar las distracciones y poder alcanzar un nivel de distinción, al menos si bien no logramos de pronto maestría, pero sí distinción de identificar aquellos patrones que estoy utilizando como maestra, como docente, que pueden ser nocivos para mis niños o para los alumnos. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces, como no pueden procesar toda la información que recibe el entorno, para funcionar, hace como agarra como atajos. El primero es que generaliza experiencia, entonces de repente, si probó algo de comida y no le gustó, digamos por decir un platillo. Bueno, yo les cuento, a mí, por ejemplo, los tacos de lengua no me gustan. Entonces yo dije, bueno, entonces cada vez que me hablan de lengua, yo digo, no me gustan, aunque no, quizás solo una vez los haya medio probado, o mi esquema mental me distorsionó, que es el segundo elemento, que tiene que ver con los significados, porque estos 3 elementos se van entrelazando entre sí. Generaliza experiencias, distorsiona significados y principalmente omite detalles. Y como nuestro cerebro tiene una carga negativa, una predisposición para enfocarse en lo negativo, entonces omite detalles y principalmente omite los detalles positivos y ponemos nuestra atención en lo negativo. Entonces, ¿qué hacemos a través del metamodelo? Estudiamos cómo esos procesos aparecen de manera inconsciente en nuestro lenguaje y cómo borramos, cortamos y desintegramos esa práctica inconsciente y a través del uso consciente de las palabras podemos reorganizar la experiencia interna. Porque si yo como docente reorganizo mi experiencia interna, voy a impactar positivamente en la experiencia que voy creando en el cerebro del niño o de la niña que tengo bajo mi responsabilidad. Recuerda que la carga que tenemos como docentes es que somos personas altamente de influencia en la vida, principalmente de los niños y las niñas. Entonces, en la medida que nosotros somos conscientes de eso y lo aplicamos a la educación, especialmente, mire, y por favor subraye, espero que esté tomando nota, pero subraya donde usted está tomando nota, especialmente en la primera infancia. El metamodelo del lenguaje va a lograr 3 cosas. En primer lugar, vamos a ser conscientes, vamos a comprender cómo nuestra forma de emitir las palabras, nuestro lenguaje adulto, modela la percepción que el niño o la niña tiene de sí mismo. De acuerdo a las palabras que salen de mi boca como docente o como mamá o como papá, es decir, el grado de influencia que tenemos, especialmente en la primera infancia, de lo que nosotros les digamos va a depender la percepción que ellos van a tener de sí mismos. Entonces, se lo digo todavía más claro. El autoestima de un niño o de una niña va a depender mucho de cómo nosotros les hablemos a ellos. Es una carga importante.
el segundo elemento que vamos a lograr cuando aplicamos el metamodelo es evitar ponerle etiquetas a los niños y a las niñas y darles mensajes que se van a convertir en creencias limitantes. Por ejemplo, es que vos no sos bueno para recortar, vos sos bueno para ordenar. Ya le puse la etiqueta. No, es que vos no sos bueno para matemáticas, sos bueno para idioma. Ya le puse etiqueta. Es que vos no pones atención, ya le puse etiqueta. Entonces, si yo empiezo a ser consciente de este metamodelo, voy a evitar ese tipo de etiquetas. Y en tercer lugar, voy a utilizar mi lenguaje como una herramienta ¿para qué? Para que el niño y la niña aprenda a regularse emocionalmente, a desarrollar su pensamiento y a construir su yo soy, su identidad. Entonces, esas son las tres cosas que logramos cuando aplicamos en la educación, especialmente en la primera infancia, este metamodelo de lenguaje. ¿Estamos? Entonces, hablar de metamodelo de lenguaje es aprovechar una herramienta súper poderosa que nos va a permitir comprender como mi forma de hablar, porque resulta que nosotros somos seres lingüísticos. Cada palabra que sale de nuestra boca se convierte en una ordalía para nuestro cerebro, una instrucción precisa. Entonces, tomamos esa herramienta y comprendemos que nuestro lenguaje va a construir la experiencia interna de los niños y las niñas que están bajo nuestra responsabilidad. Por lo tanto, vamos a aprender a usar palabras que van a ampliar posibilidades, que van a clarificar el significado de las cosas para los niños y las niñas y van a liberar carga que a veces le hemos puesto nosotros mismos o que de pronto en la casa se le ha puesto. Más, por ejemplo, cuando hay hermanitos, hermanitas y los comparan los papás. Ay, entonces nosotros como maestros podemos usar esta llave para poder liberarlos. Le rompemos las cadenas, le quitamos las esposas en lugar de limitarles. Porque en nuestra boca está el poder de dar vida o de muerte, de dar desarrollo o generar estancamiento. Por eso es que le poníamos palabras que generan desarrollo, ¿sí? Palabras que generan desarrollo. Entonces, con este marco teórico, vamos con nuestro primer subtema, que es el poder del lenguaje en el cerebro infantil. Me gustaría que antes de avanzar nos cuentes en el chat, o si alguien quiere pedir la palabra, puede pedirle con mucho gusto. Le autorizamos para que abra micrófono. ¿Cómo influye, qué poder tiene el lenguaje en el cerebro de los niños y las niñas? Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué has identificado? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué poder tiene nuestras palabras en el cerebro de los pequeños que están con los que nos relacionamos? Tanto en nuestro rol de docentes como en nuestro rol como padres, madres, como adultos en la vida de niños y niñas que están en primera infancia. ¿Alguien tiene alguna idea que le quiera compartir? ¿No? ¿Nadie? Bueno, avanzo entonces. Bueno, fíjate bien. Aquí tenemos algo. Dice Adriana, el lenguaje con el que nos dirigimos a los niños es una herramienta para empoderarlos y para hacerlos sentir seguros. Excelente, muchísimas gracias, Adriana. Ahí resumiste eso, es decir, el lenguaje le va a dar poder. Y cuando un niño, cuando una niña se siente poderoso, da pasos de gigante, ¿sí? Camina con seguridad por la vida, por la vida. Y si ustedes recuerdan a sus maestros, a sus maestras de su etapa infantil, hay palabras que dejaron huella, ¿sí o no? Ay, permítame un segundito, papá.
Ay, perdón. Para los niños, el Salud, adulto coach. o docente dice la Ujú. verdad, dice la verdad. Es cierto todo lo que se dice y cree y confía. Exactamente, Vanessa. Los niños y las niñas no ponen en tela de juicio las palabras que tú dices. La toman como amén. Así es, así es. Y nadie puede contradecir lo que dijo el profe, lo que dijo la Miss, lo que dijo la seño. ¿Sí o no? Es que la seño dice, es que el profe dijo, ¿sí? Fíjate bien. En el caso del cerebro de los niños no procesan el lenguaje como una opinión externa, es decir, los niños no entienden, no logran todavía procesar que lo que alguien dice es solamente una opinión, sino lo convierte en parte de su vivencia interna. Entonces, cuando estamos hablando de primera infancia, el lenguaje no es únicamente ese medio para transmitir información, sino que realmente se convierte en una experiencia que da estructura. Le llamamos experiencia estructurante. ¿Por qué? Porque esto interviene directamente en lo que se va formando en el cerebro de los niños y las niñas, de cómo se regulan y de cómo está construyendo su identidad, su yo soy Ana Beatriz Aguilar Carranza. Cada uno de nosotros es como es por lo que nos dijeron de 0 a 7 años. Te lo repito y por favor toma nota. Cada uno de nosotros es como es por lo que nos dijeron de 0 a 7 años. Y a no ser que haya un proceso de despertar, de generar conciencia, nos quedamos anclados. Abro paréntesis. Cuando yo hablo de ancla, me refiero desde la programación neurolingüística, se dice que ancla es usar un estímulo externo para provocar un estado interno. En este caso, las palabras de la Miss, del profe, de la mamá, del papá, es impresionante cómo impacta nuestra vida. Entonces, los pequeños no distinguen entre lo que el adulto dice y lo que es verdad sobre mí. Por ello, fíjate bien, mi lenguaje, tu lenguaje como docente, no describe al niño o a la niña, sino que lo construye y agrégale, por favor, o lo destruye. El lenguaje no describe al niño, no describe actitudes, no describe conductas. En la primera infancia el lenguaje está construyendo o está destruyendo al niño o a la niña. Porque, vaya, por ejemplo, nosotros como adultos ponemos filtro a lo que nos dice usted. Dice, mentira, yo no soy así. Pero el niño y la niña no filtra, no cuestiona, no dice, no, eso es relativo. El lenguaje de un maestro, de una maestra, de una persona emocionalmente importante para ellos, lo internaliza de tal manera que llega a convertirse en una verdad absoluta sobre sí mismo y sobre el mundo. Y un caso sociológico, que sociológicamente se ha estudiado mucho, el caso del Chavo del Ocho. Todo lo que le decía don Ramón, doña Florinda, todos los adultos, cómo dañaban a ese niño, por Dios, un niño de 8 años. ¿Y qué hacía ese niño? Cada vez se hundía más en su barril, cada vez se hundía más en su barril, cada vez se hundía más en su barril. ¿Será que nosotros a veces actuamos como don Ramón, como doña Florinda en la vida de nuestros alumnos?
es que sí que sos torpe. O a veces no necesitamos decirlo. A veces nuestro lenguaje corporal o nuestro tono de voz está transmitiendo ese mensaje. Porque el mensaje no solo es verbal, el mensaje también es no verbal. Y el inconsciente de niños y niñas lo capturan y lo dan por verdadero. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, hay 3 niveles, fíjense, desde el punto de vista neurológico. Por ejemplo, cuando hablamos de nivel organizador, nosotros como adultos lo que hacemos es que le prestamos nuestras palabras a los niños para organizar experiencias que el niño o la niña aún no pueden estructurar solos. Yo le presto mis palabras. Y si ustedes se fijan, los niños, las niñas empiezan a hablar como nosotros. Usan nuestras mismas palabras porque vamos modelando. Y como el sistema nervioso simplemente copia y pega, copia y pega, copia y pega, entonces va organizando las experiencias de acuerdo a las palabras que le voy a enseñar. Ese es el primer nivel neurológico desde el punto de vista neurológico del lenguaje. El segundo es el nivel regulador. Y esto tiene que ver con comunicación inconsciente. Comunicación consciente es todas las palabras. Las palabras yo les digo conscientemente y palabras que a veces las regulo, a veces se me salen y no me doy cuenta, pero normalmente las palabras son conscientes. Ahora, la comunicación inconsciente tiene que ver con el tono, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la claridad, porque esto influye directamente en el sistema nervioso infantil. Y así como lo puede regular, lo puede regular. Y puedo meter en crisis a un pequeño, a una pequeña. Exactamente, Irma, imitan hasta los gestos. Por eso es que te digo, el sistema nervioso simplemente copia y pega, copia y pega. Y el tercer nivel, que es el más peligroso, vamos a decirlo, es el nivel identitario, es decir, las palabras que le repito a ese niño y a esa niña se convierten en las primeras creencias o creencias tempranas sobre quién es el niño y lo que puede esperar de sí mismo. Entonces, te repito, el primer organizador tiene que ver con las palabras que yo le presto a ese niño, a esa niña, y entonces va armando estructura lingüística conforme yo tengo mi estructura lingüística. Si yo hablo en desorden, los niños empiezan a copiar eso. En segundo lugar, el nivel regulador, donde voy generando esa regulación del sistema nervioso de acuerdo a cómo yo actúo en cuanto al lenguaje inconsciente. Y el nivel identitario que tiene que ver con las creencias, el sistema de creencias que se va generando. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, ¿para qué van los niños a la escuela? ¿Para qué van los niños al colegio? ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿quién me lo pone por ahí? ¿A qué van los niños a la escuela? ¿Al colegio? Nadie me pone, a ver, ¿para qué van los pequeños a la escuela, al colegio? A socializar, ¿sí? Van a aprender a socializar, a comportarse, ¿sí o no? Van a aprender a cómo actuar. Entonces, por eso es el modelaje que yo le pongo desde mi forma de comunicarme, a desarrollar habilidades. Muy bien, Sonia, muchas gracias. Entonces, por eso hay que ser cuidadoso porque desde la neuroeducación comprendemos que el cerebro infantil se desarrolla a partir de la experiencia relacional repetida. ¿Por qué? Porque van a relacionarse, van a desarrollar en la primera infancia, van a desarrollar habilidades sociales. Entonces, la forma como les enseñamos a comunicarse genera algo que se llama experiencia relacional repetida. Si yo a la hora de comunicarme con los niños y las niñas, siempre hay palabras de amor desde mi boca. Por eso es que empecé con el proverbio, ¿sí?
Mis palabras siempre son dulces, son de sanidad, son de calma, son de paciencia, son de amor, son de procesos. Los niños aprenden que las cosas no son instantáneas. Pero si yo a los niños les hago hasta así para que me den un resultado, para que me respondan algo, no les doy espacio para que puedan ellos digerir y estructurar, entonces tenemos resultados garrafales. Entonces, en la primera infancia, el cerebro se encuentra en su máxima etapa de plasticidad. El cerebro va creciendo, se va moviendo, a eso se le llama neuroplasticidad. Y nosotros como adultas todavía tenemos neuroplasticidad, pero en la primera infancia es su etapa máxima. Se mueve y crece tanto como se le permite. Yo me acuerdo que yo tenía una primita, teníamos que 7 años, creo yo, 6 años. No, porque estaba, ni siquiera íbamos a primer grado. Estábamos bueno, yo no hice prepa, pero estábamos entre kinder 5, a mí me pasaron a primero, que yo sé que fue un error garrafal, pero bueno, ya pasó, ya lo superé. Pero es importante, y ella, yo me acuerdo que leía, o sea, leía con una rapidez, con una velocidad, porque en su casa le acostumbraba a leer, y su cerebro fue tan flexible que aprendió. Y pues aprendió luego las técnicas de superaprendizaje de lectura rápida. Imagínense lo que logra hacer ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al hablar de plasticidad me refiero específicamente a esas conexiones neuronales que se van formando y se van fortaleciendo a través de la experiencia que se repite. Entonces, nuestro lenguaje docente en su frecuencia, cercanía y carga emocional construye una de las experiencias más influyentes en la etapa de primera infancia. Te lo repito, el lenguaje que yo utilizo como docente, como persona adulta, por la frecuencia, por la cercanía y por la carga emocional, construye una de las experiencias más influyentes en las etapas de la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Permítame, quiero ver, tengo por acá un mensaje. Aprender conocimientos académicos y socializar, habilidades motoras y emocionales. Muchísimas gracias, Claudia, exactamente. A eso van a la escuela, a eso van al colegio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el lenguaje como parte de la experiencia neurológica temprana. Estimulamos su sistema nervioso. El cerebro del niño en la primera infancia se encuentra en esa alta plasticidad y eso significa que hace conexiones sinápticas que se van a fortalecer o se van a debilitar. ¿De acuerdo a qué? A las experiencias que se van repitiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que el lenguaje, de acuerdo a qué tanto se repite, va a moldear algo que se llama arquitectura cerebral. Estamos poniendo las bases, estamos poniendo los cimientos de cómo va a funcionar ese niño o esa niña en su vida. Ahora ven por qué yo les decía que este tema me apasiona, porque estoy segura que la semilla que se está sembrando ahora, por ejemplo, en el campo espiritual se habla mucho del poder de la palabra. ¿Sí o no? La Biblia habla del poder de la palabra. Y que nuestra lengua es como el timón que dirige el barco, dice la Biblia. Pero está respaldado también por los científicos nos están presentando, qué es lo que les estoy compartiendo. Entonces, fíjate bien, en la medida que nosotros entendemos que esa arquitectura cerebral se está forjando, se está formando, es importante que seamos más cuidadosos a la hora de expresarnos. Entonces, cuando nosotros utilizamos cada palabra que utilizamos, el cerebro infantil no la procesa solo como una palabra que es como sonidos aislados, sino la encuadra, la engloba en una experiencia emocional completa. Por lo tanto, entran 4 elementos: la palabra, el tono de voz, que el tono, acuérdense que es comunicación inconsciente, el gesto, lenguaje corporal es comunicación inconsciente, y la intención que percibió desde mi tono y desde mi gesto y desde mi palabra. Y entonces le da un significado.
Entonces, ¿qué sucede? Que estas experiencias van a integrar toda esa serie de redes neuronales, ¿verdad? Que con el tiempo se van a convertir en patrones estables de pensamiento, de emoción y de conducta. Son esas tres cosas. Entonces, por eso es arquitectura del cerebro. Entonces, por eso es que hablando en ese sentido, el lenguaje no solo acompaña el desarrollo de los pequeños, sino que lo dirige, le da dirección, le da propósito. Por eso es importante que nosotros estemos sanos emocionalmente hablando. Porque la carga que nosotros podemos depositar en nuestros alumnos por el estrés, por las situaciones que vivimos, es grande. Entonces, es importante que aprovechemos los recursos que tenemos a la mano. Hoy tenemos acceso a terapia a todas las personas del país. Aprovechemos. Aprovechemos para sanar lo que hay que sanar, porque una persona herida hiere a los demás. Entonces, imagínate, yo herida, tengo ese campo de influencia, como de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínate que yo tengo aquí una naranja, yo la parto y yo voy a sacar el jugo. ¿Qué jugo voy a sacar si no es naranja? No puedo, aunque yo quiera, desee, anhelo jugo de manzana, no puedo porque es lo que tengo adentro. Entonces es importante por eso sanar para poder influir positivamente, botar nuestras cargas a los pies del Señor también, ¿verdad? Porque fíjate bien, te voy a presentar a esta maravilla, es que Dios nos hizo tan perfectos y Paul MacLean presenta algo que se llama el cerebro triuno. Habla que nuestro cerebro, bueno, este cerebro, porque tenemos tres cerebros también, este es uno, el corazón es otro y el estómago es otro. Pero vamos a quedarnos con este cerebro que es la línea que nos explica Paul MacLean. Y Paul MacLean dice que nosotros tenemos un cerebro, quiero ver si... Este que se llama cerebro reptiliano, que es el instinto de sobrevivencia, todos nuestros impulsos básicos. Y ese no razona, ese solo reacciona. Es un pequeño dinosaurio que tenemos adentro. El cerebro límbico, esta parte, es donde están las emociones y la seguridad. Realmente estos dos son los que se unen para tomar decisiones. Todo reino animal tenemos estos dos, tanto reptiliano como límbico. Solo los seres humanos, bueno, que están estudiando ahorita y han identificado que algunos animales tienen pensamiento y control, que lo hacen a través del neocórtex, que también se le llama la materia gris. Entonces, ¿qué sucede con el cerebro de los pequeños? ¿Qué sucede? Que en la primera infancia el funcionamiento cerebral está dominado por el sistema límbico, por este está dominado. Encargado de qué? De procesar emociones y detecta si se siente seguro o se siente amenazado. Y si se siente amenazado, su cerebro reptiliano va a salir al rescate. Y por eso es que a veces los niños hacen berrinche cuando se sienten amenazados. Y es la corteza prefrontal, esta materia gris, esta corteza prefrontal, que es la responsable de generar el autocontrol, la reflexión y la regulación conductual. Lo que pasa es que en la primera infancia esto está inmaduro. Y va a depender de cómo se le hable, de cómo el adulto le hable al niño o a la niña para que se pueda activar esa etapa de autocontrol y de gestión emocional. ¿Sí? Entonces, hablar de sistema límbico es reconocer que este domina el funcionamiento cerebral en la etapa de primera infancia. Entonces, por ejemplo, cuando yo como adulto, como docente, al niño le hablo de manera amenazante, de manera confusa o le humillo, el cerebro entra en modo defensa. A diferencia de cuando el lenguaje es claro, le doy una instrucción a la vez,
es descriptivo y al mismo tiempo es afectivo. Entonces, el cerebro como que se abre y se dispone para aprender. Por eso es que Maya Angelou dice que las personas no recuerdan lo que les dijimos, pero sí recuerdan cómo le hicimos sentir, porque el sistema límbico es el que procesa, identifica, pero en la primera infancia es mucho más susceptible. Entonces, por ejemplo, si yo soy consciente que como docente mi lenguaje va a ser como un semáforo o un termómetro que se convierte en ese regulador externo del sistema nervioso del niño que tengo enfrente. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es el deber ser? Es hablar con lenguaje claro, calmado y descriptivo. Le voy a describir lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer o lo que debe hacer, pero lo hago en calma y con total claridad en un lenguaje que el niño o la niña me pueda comprender. No le voy a hablar como que soy metralleta, disparo las instrucciones y vaya, a hacer, vamos a hacer, porque después están, profe, ayúdeme, señor. No les quedó claro porque no utilicé estas tres condiciones. Por favor, anótelas y subrayelas. Claro, calmado y descriptivo, porque le estoy hablando al cerebro de un niño, de una niña. Cuando hablo con lenguaje que es confuso, amenazante o cargado de juicio, entonces se activa algo que se llama la amígdala emocional, ya vamos a hablar de ello. Y el cerebro entra en modo defensa, por lo tanto el aprendizaje se bloqueó. Porque la misión del cerebro reptiliano y del sistema límbico es la sobrevivencia. Por eso es que en la primera infancia, la forma en que se dice algo es tan importante o aún más importante que el contenido del mensaje. Entonces, el cerebro no diferencia claramente entre conducta, lo que hago y quién soy. Conducta e identidad, el cerebro infantil lo tiene mezclado. Por ello, fíjate bien, por favor anote, cuando un adulto describe conductas, el niño va a aprender lo que puede cambiar. Pero cuando yo le pongo etiqueta, es que vos te portás mal, es que no te estás quieto, es que mucho hablas, y le pongo hasta el lorito, Dios mío, le pongo el lorito en el cuaderno. El niño aprende que es así y no va a cambiar jamás la conducta. Porque su identidad la asoció a la conducta. Nosotros debemos desligar, desprender conducta de identidad. ¿Listo? Entonces, si nosotros, fíjate bien, cuando nosotros estamos construyendo esa identidad infantil, la repetición de mensajes, ¿sí? La alta fijación repetitiva se va a convertir en algo que se denomina creencias tempranas. Nosotros creamos en nuestra vida lo que creemos. Entonces el sistema nervioso, su cerebro se empieza a programar, así como está esta niña. Le estamos programando a través de la repetición de los mensajes que le damos. Ya lo decía alguien ahorita hace un momento, el niño no cuestiona porque aún no tiene desarrollado el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué sucede? Que esas creencias se transforman con el tiempo y se convierten en esa vocecita interna con el que el niño o la niña se habla a sí mismo o a sí mismo. Es por eso que nosotros, como docentes de primera infancia, no solo educamos comportamientos. Eso es lo segundo. Lo más importante es que somos arquitectos, somos constructores de autoconcepto y autoestima. ¡Wow! ¿Sí o no? De la forma como nosotros le hablamos a los niños, a las niñas, principalmente en la primera infancia, más que los comportamientos, estamos construyendo el autoconcepto y la autoestima. Entonces, si yo le digo específicamente qué conducta hay que corregir, pero no lo asocio, no lo linkeo, no lo
no lo etiqueto como su esencia, como su identidad, no le digo vos sos o usted es, sino usted hace, usted actúa, entonces el niño empieza a separar comportamiento de autoconcepto y autoestima. Es por eso que fíjate bien, les decía que el lenguaje, tenemos lenguaje consciente y lenguaje no consciente. Voy a abordar primero el lenguaje no consciente y el impacto que tiene en la forma de educar a nuestros niños en nuestro sistema nervioso. Cuando el lenguaje adulto no es consciente del impacto que tiene, primero empieza a reforzar esos circuitos. Por ejemplo, toda la electricidad funciona por circuitos. Nuestro sistema nervioso funciona por circuitos. Hace sinapsis, ¿sí? Se van haciendo circuitos neuronales de inseguridad. Más si, por ejemplo, yo castigo el error en lugar de corregir el error, que son dos cosas diferentes. Se incrementa la reactividad, o sea, reacciono emocionalmente de una manera no conveniente. El niño empieza a reaccionar y se vuelve reactivo emocionalmente. Sus emociones no la regula, porque la única manera que encuentra de sobrevivir es sobredimensionando cualquier emoción, o la alegría, o la tristeza, o el miedo, o el asco, o el enojo, o la sorpresa. Y se limita, y eso es el más preocupante, se limita la percepción de su capacidad como ser humano, su capacidad como estudiante y la capacidad de cambiar aquellas conductas que no le sirven para su desarrollo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en la casa le dice, es que vos sos bien desordenado, mira, recoge los juguetes. Si no recoge los juguetes, no ve televisión. Y todo es castigo, más que argumentación y explicación, empiezo a generar anticuerpos hacia el orden, porque el orden es lo que impide que yo me divierta, en lugar de potenciar el orden para que yo me divierta. ¿Sí me sigues? Entonces, cuando el lenguaje, opuestamente, ya no es no consciente, sino que es consciente y lo he adecuado para desarrollar a ese pequeñito que tengo enfrente o a ese grupo de niños y niñas que tengo enfrente bajo mi responsabilidad, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, empiezo a fortalecer su confianza básica de yo sé que puedo, me equivoqué, no importa, lo voy a volver a intentar y me caigo, me vuelvo a levantar. Se favorece la regulación emocional y lo que hago es que mantengo el cerebro de ese pequeño, de ese infante, como una tierra fértil para poder sembrar, para poder aprender. Y lo que voy haciendo es generando una identidad más segura y más flexible. Miren, el gran problema de las personas adultas es que no nos enseñaron a ser flexibles. Y es importante y es indispensable ser flexibles. Entonces, desde esta perspectiva, educar en la primera infancia implica educarnos a nosotros mismos en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar. Entonces, un docente de primera infancia no solo es transmisor de contenidos académicos, fíjate bien y observa la imagen, porque cada palabra de su boca está programando el cerebro de cada niño. Es mediador emocional, es regulador externo del sistema nervioso, es modelo de lenguaje interno, le enseño cómo hablarse a sí mismo y es constructor de experiencias que el cerebro infantil hará propias. Así es que es importante que hagamos una pequeña auditoría, ¿sí? Hagamos una pequeña auditoría del lenguaje que nosotros aplicamos. Hagamos una pequeña auditoría rápidamente, por favor. Identifique expresiones frecuentes, reflexione cómo impacta emocional y cognitivamente a los niños y niñas. Y a partir de esta revisión que hagas, empieza a regular tu lenguaje hacia expresiones que sean más descriptivas, más claras y principalmente más reguladoras, que estén alineadas con el nivel de desarrollo neurológico del niño o de la niña. ¿Sí? Muy bien, equipo. ¿Cómo vamos?
¿Cómo vamos? A ver, póngame por favor algún adjetivo. ¿Cómo te sientes después de escuchar todo eso que te acabo de mencionar? Mira que esto parece videoclase, porque estoy solo hablando, pero me gustaría, por favor, recibir una retroalimentación. ¿Cómo vamos? A ver, Norma, Isela, Rosa, Claudia, Hazel, Vanessa, Sonia, Xiomara, Irma. Excelente, dice Hazel, muy bien. Hola, hola. Brenda, Carla. Ana, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me conecté un poquito tarde, pero desde aquí de El Salvador les estoy saludando. Soy docente de primera infancia y pues la explicación está bastante clara y apegada a lo que es la primera infancia en sí, que son temáticas que las estamos como rebuscándonos a ver a dónde es que va a haber capacitación para poder entender todo el proceso temático que se nos avecina ya aquí en El Salvador para poder, digamos, hacer todo lo que está a nuestro alcance con nuestros estudiantes de la primera infancia en El Salvador. Qué bueno, Ana Elizabeth. Y por eso es que Edify está velando por eso y te está dando este recurso tan valioso, porque sabemos el reto que están enfrentando y lo que queremos es darles lo que usted necesita, lo que requiere, lo que urge y lo que es realmente importante para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Ana Elizabeth. Entonces, avanzamos y fíjate bien, quiero rápidamente hablarte acerca del el metamodelo como tal, es decir, generalización, distorsión, emisión del lenguaje del adulto hacia el niño en la primera infancia. Tiene tres elementos. Por ejemplo, la generalización es, eres desobediente. Imagínate decirle eres, no me obedeciste en esta ocasión, sino que le generalizo. Distorsión, no te quiere. No, si tu papá no te viene a traer temprano es porque no te quiere. Uy. Omisión, nada más cállate y obedece lo que te estoy diciendo. Profe, pero es que a mí no entiende. Cállese y escuche y haga lo que le estoy diciendo. Entonces, estos tres elementos nos pueden perjudicar o nos pueden favorecer dependiendo cómo con la intención que lo estamos haciendo. Así es que muchas gracias por sus comentarios. Así es, Brenda, así es súper importante. Me alegra, Norma, que esté reforzando y adquiriendo estos nuevos conocimientos. Fíjate bien, metamodelo del lenguaje, fíjate bien, el cerebro humano, especialmente el cerebro infantil, no puede procesar toda la información que se recibe. Te lo dije hace un momento. ¿Por qué? Porque filtra, porque selecciona. Tenemos una capacidad para seleccionar como lo más importante, interpreta y simplifica. Entonces, desde esa perspectiva, abrimos el mundo en la mente de los niños y de las niñas, porque este metamodelo nos ofrece tres grandes procesos. Ya le dije, generalización, distorsión y omisión. Entonces, en el adulto los procesos son parcialmente regulados porque ya tenemos pensamiento crítico, pero en el caso de los pequeños no tienen todavía el pensamiento crítico, entonces tragan todo lo que le metes a la boca, metafóricamente hablando. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de lo que es la generalización y cuando una experiencia se convierte en identidad. Te defino, fíjate bien, generalización, y me voy a permitir leértelo literalmente, es un proceso mediante el cual el cerebro toma una experiencia puntual y la convierte en una regla general. Neurológicamente se convierte en un atajo, porque ante cualquier estímulo ya sabe la ruta. El cerebro aprende algo una vez y lo aplica muchas veces. Así como, por ejemplo, cuando los niños aprendieron a usar Lego. Una vez aprendieron y ese atajo lo empiezan a utilizar. Entonces, en el caso de nuestros pequeños, el cerebro no discrimina. No discrimina excepciones. Para ellos todo es igual. No contextualiza y tampoco relativiza. Por lo tanto, cuando escucha palabras como siempre, nunca, todo y nada, esas cuatro palabras no las entiende como exageraciones, sino las entiende como definiciones de sí mismo.
es que siempre me levanto tarde, es que siempre hago la tarea. O sea, no es que lo vamos a usar, no es que siempre se usa negativamente, también se puede utilizar positivamente. Va a depender de las palabras que salgan de nuestra boca. Es que nunca ha faltado a clases. Es que nunca ha fallado una tarea. Es una generalización. ¿Será que nunca? Es que todo lo que haces lo haces con excelencia. Todo lo que haces lo haces con entusiasmo. Siempre te forzás. Entonces, vamos jugando con estas palabras, pero en bienestar de nuestros pequeños. Desde la neurociencia del desarrollo, la repetición fortalece, y se los decía hace un momento, esos circuitos neuronales. ¿Para qué? Para que la identidad de ese pequeño, de esa pequeña, se consolide a través de mensajes externos y el niño o la niña empieza a actuar como cree que es. ¿Y qué cree que es? Lo que se le repitió tantas veces. Yo no sé cuántas veces me dijeron, no, vos matemáticas no servís para los números. Y a mis 56 años sigo batallando con esa creencia limitante. Y me he dado cuenta que sí tengo habilidad numérica. Entonces, por eso es que hay que ser tan cuidadosos de las palabras que salen de nuestras bocas. Porque no es porque quiera, sino porque su cerebro aprende a verse así. Aprende a percibirse de una manera basada en lo que se le ha dicho de manera reiterada. Segundo elemento, distorsión. Y la distorsión cuando el adulto interpreta en lugar de observar. Cuando el adulto interpreta, yo como docente, yo como maestra, yo como directora, yo como mamá, como papá, como formadora, interpreto en lugar de observar. La distorsión ocurre cuando el lenguaje modifica la experiencia real agregando interpretaciones, juicios o intenciones que no están explícitamente presentes. Por eso para eliminar la distorsión hay que validar, hay que preguntar y te lleva sorpresas. Entonces, hablando específicamente de la primera infancia, esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque el niño todavía no planifica conductas complejas. Actúa desde sus emociones, lo que la emoción le dice, se actúa. No distingue entre lo que siente y lo que el adulto afirma acerca de ellos. Y cuando el adulto interpreta en lugar de descubrir, el niño no aprende de la conducta, sino que internaliza la interpretación que yo como adulto dije sobre ellos. Es que vos sos irresponsable. Mira cómo venís, todo sucio, venís al colegio, a la escuela, y que no te bañaste. Es que vos no te bañás, feo olés. Hay maestros, maestras que todavía cometen esas atrocidades con los chicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que opera la distorsión en la relación niño-adulto? Fíjate bien, en la primera infancia la distorsión aparece cuando el adulto, en primer lugar, atribuye intención consciente al niño. Es que los niños no hacen las cosas con mala intención. Interpreta la conducta como provocación. Ah, está retando a mi autoridad. Fíjese que le voy a contar un secreto familiar. Yo de chiquita, bueno, todavía a veces soy algo llorona, pero mi hermana tiene un temple que muy pocas veces le he visto llorar. Cuando estaba pequeña, mi papá, estábamos en el tiempo de cincho, nos pegaba. Y mi hermano solo se le quedaba viendo y le levantaba la cara. Y aunque estuvieran dándole dura, ella le veía. Ah, no te duele, porque cuando lloraba, mi papá decía, no le duele, me está provocando. Y el ego nos hace actuar mal. Mire, a ella le ha tocado sanar la relación con mi papi por eso. Porque muchas veces como adultos el ego hace que tomemos actitudes de los niños, de las niñas como una provocación. Y asumimos que el niño sabe lo que hace y a veces no sabe lo que hace, principalmente en primera infancia. Ya cuando pasó de primera infancia, ya a veces sí, ya hay intenciones, pero va a depender de cómo se le haya programado en la primera infancia. Entonces, cuando nosotros como adultos distorsionamos, rompemos la comprensión real del desarrollo infantil y comunicamos al niño una imagen que no le corresponde. Volvemos adultos a los niños,
paternizamos a los niños. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño, bueno, todos tenemos algo que se llama la amígdala emocional, que la amígdala lo que hace es que funciona como un sistema de alarma del cerebro, como peligro, hay peligro, y se enciende la alarma. Y esta se activa principalmente ante tres emociones: miedo, amenaza o peligro. Entonces, cuando estamos con los niños pequeños, la amígdala se activa bien rápido y aún no sabe calmarse sola. Por lo tanto, reacciona sin pensar. Y cuando la amígdala está activada, el niño llora, el niño grita, el niño se bloquea, le cuesta escuchar y a veces hasta se tapa los oídos y estás tratando de razonar con él y está con los oídos tapados. Y fíjese bien, por favor, escríbalo y subrayalo. Un niño con la amígdala emocional activada no puede aprender. Yo me acuerdo que estaba aprendiendo a leer y yo decía fatiga y me caía un cinchazo. Cada vez que decía fatiga me caía un cinchazo. Entonces, como me sentía en peligro, por más que me repetían 1000 veces que se decía fatiga, cuando volví a leer, leía fatiga, porque la amígdala no deja que el aprendizaje permee. Cuando el niño se siente seguro, ¿qué es lo que pasa? La amígdala se calma y el cerebro ya se abre para poder aprender. Por eso es que el castigo es la peor estrategia para que un niño pueda aprender, peor en primera infancia. Un niño asustado no aprende, un niño seguro sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Activar su cerebro de tal manera que la calma llegue a su forma de comportarse para que apague la amígdala y pueda sentirse seguro, que no se siente en peligro. Entonces, ¿qué impacto tiene esta amenaza o la distorsión? Bueno, la distorsión, lo primero es que activa la amígdala, porque percibe amenaza. Segundo, genera incomprensión emocional. Y tercero, debilita el vínculo entre maestro y alumno. Y lo que hace es instalar la culpa temprana. Es que yo no puedo, es que no soy suficiente, es que no me merezco. Miren, yo como coach de vida, ustedes no saben a cuánta gente acompaño para poder cambiar reencuadrar las creencias, para poder romper esa huella de memoria que quedó instalada en el inconsciente por el mal lenguaje de las personas adultas que intervenían en la vida de los niños. ¿Por qué? Porque el niño no aprende qué hizo. El niño aprende el niño aprende que las emociones son peligrosas o son malas. Las emociones, no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones nos ayudan a sobrevivir. Entonces, vamos no, todavía nos quedan unos 20 minutos. La omisión es el tercer elemento. Es cuando el mensaje quedó incompleto. Es decir, la omisión ocurre cuando a la hora de hablar dejamos información fuera porque asumimos que los niños o las niñas ya saben. ¿Y qué es lo que hacemos? Obligamos al oyente a completarla internamente. Y a veces la información que tiene es errada y por eso cometen errores. ¿Sí? Por eso es que cometen errores. Entonces, a nivel de adultos, pues uno completa la información con la experiencia y con el razonamiento. Ahora, los niños pequeños completan información con fantasía, con miedo, con culpa o con confusión. Entonces, por eso es que nosotros a los niños, a las niñas, debemos darle el cuento completo, la información completa, la instrucción completa, para no dejar espacio que la fantasía, el miedo, la culpa o la confusión hagan destrozos en el mensaje. Entonces, ¿cómo es que opera la omisión, que es el tercer elemento del metalenguaje, ¿sí? Metamodelo de lenguaje, perdón. Les decía, el primero es generalización, el segundo es distorsión y el tercero es omisión. ¿Cómo opera la omisión en la mente de los niños? Cuando el adulto da instrucciones vagas o abstractas. Por ejemplo, el niño no sabe qué es lo que están esperando que haga. Y yo no sé. O sea, el niño, digamos que mi profe o la misma me dijo, vaya a traerme
La caja de colores. ¿Cuál caja de colores? ¿Dónde está? Y entonces empiezo a inventar y de repente, no, esa no era, pero no le dije cuál caja. Es culpa de los niños, no es responsabilidad. Y cuando no comprende la conducta deseada, hace que vaya perdiendo seguridad. Por eso, gente linda, por favor, anótelo y subráyelo en mayúsculas si quiere, manera de grito. Instrucciones concretas, mensajes literales, referencias claras de acción. Todo eso es lo que le debemos dar a nuestros niños. Porque cuando estos faltan, no es que los niños desobedecen, simplemente no entendieron qué es lo que le estaba pidiendo. Instrucciones concretas, mensajes literales y referencias claras de acción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo impacta la neuroeducación en la omisión? Primero, la claridad le baja considerablemente el estrés y la ambigüedad la eleva. Entonces, si yo omito información, mis niños van a estar estresados. El cerebro infantil aprende mejor con instrucciones específicas. En gradiente, una instrucción a la vez. ¿Y qué sucede? Cuando se suele o se acostumbra a omitir, se va debilitando la autorregulación porque cada vez me enojo más, cada vez me siento más impotente, me siento más torpe como niño, como niña, no entendí, es que nunca entiendo y empieza y aparece la generalización y ya aparece una imagen distorsionada de mi capacidad, genera frustración y afecta la confianza que tenía ese niño, esa niña en usted como persona adulta. Entonces, ¿cómo podemos integrar en la primera infancia estos elementos? Primero es comprender esos tres elementos: generalización, distorsión y omisión. Y eso no es aprender a hablar mejor, es aprender a pensar mejor sobre el niño o la niña. Comprender que su desarrollo está en un nivel inicial. Y voy a usar el lenguaje como una herramienta formativa. Cuando yo logro distinguir eso, cuando logro esa distinción, no se me pide ni siquiera maestría, no se me pide habilidad, solo se me pide la distinción. Dejo de etiquetar, dejo de interpretar y comienzo a describir y acompañar y guiar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la experiencia educativa va más allá de la comunicación, porque mi lenguaje forma parte de la experiencia educativa. ¿De acuerdo? Muy bien, equipo. Y vamos con los últimos 15 minutos. Con el último tema es cómo utilizar preguntas que desarrollen pensamiento en la primera infancia. Mire, ahí le pongo 3 preguntas mágicas. Lograr que los niños, las niñas me describan los hechos y después me cuenten cómo se sintieron y que me ayuden a crear una solución. Ay, ahí estoy desarrollando pensamiento crítico desde la primera infancia. Entonces, hablar de neuroeducación es entender que el niño no piensa solo, sino que aprende a pensar a través de ti como adulto, a través del lenguaje que usas. Por eso es que las preguntas en primera infancia no son elementos de evaluación, sino son herramientas que van a ayudar a mediar el pensamiento para ir subiendo el nivel de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de desarrollo cerebral y cómo la pregunta nos va a ayudar a desarrollarlo. Fíjate bien, en la estructura cerebral es la corteza prefrontal. Esto aquí, por favor, tóquese aquí la frente y diga, aquí está mi pensamiento consciente, aquí está mi reflexión y aquí está mi autocontrol. Entonces, ¿qué sucede? Que en la primera infancia, esta corteza dura, porque aquí ya si usted se pega, lo va a sentir duro, pero en la primera infancia es inmadura. No se activa de manera autónoma como debería suceder con los adultos, porque hay adultos que todavía no la activan. Y depende de ti como adulto para que funcione esa corteza prefrontal. Hay que ponerlos a pensar, ¿sí? A encontrar soluciones.
Entonces hay que aprender a formular preguntas adecuadas a su nivel de desarrollo. ¿Por qué? Fíjate bien, el sistema nervioso, hay dos tipos de sistema nervioso. El simpático, que no es tan simpático porque es el acelerado, y el parasimpático, que es el de la calma. Entonces, cuando los niños se ponen ansiosos, el sistema simpático toma control y anda, no logra pensar. No, entonces, no, ¿qué debo hacer yo? Activar el sistema parasimpático. Reducir la activación de la amígdala, hacerle sentir seguro, que conmigo está a salvo. Eso va a ayudar al niño o a la niña a pasar de reacción a ser más consciente. Así tenga 3 años, 4 años, 5 años, ¿sí? Cuando yo no pregunto y solo ordeno y corrige y considero que el niño es un soldadito, una soldadita, el niño obedece, si es un niño obediente, o se va a resistir. Va a depender de cómo se le ha programado. Pero no va a desarrollar ni pensamiento ni autorregulación, porque alguien debe darle la cuerda para que funcione como se espera que funcione. Yo me acuerdo en mi primera infancia, una mirada, yo ya sabía, cállese. Un grito, se acabó la pataleta, ¿sí? Pero aprendí a obedecer y no a autorregularme. Llegué adulta con problemas de autorregulación emocional. Entonces, ¿qué hago con la pregunta? A través de la pregunta, lo que hago es generar como un andamio cognitivo que va a generar una estructura temporal que yo se la presto al niño para que pueda construir la suya, le enseño a pensar. Pero ¿y si yo solo reacciono, estamos fritos? Entonces, en la educación tradicional, no la que estamos aprendiendo ahorita, sino en la educación tradicional, le estoy exigiendo respuestas correctas y rápido. Evalúo conocimiento y estoy enfocado en señalar el error. Y el error se le encierra en rojo y se subraya y se le pone la X encima. Pero para primera infancia esto no aplica. Porque no entiende. No es interrogar a la hora de preguntar, es generar una distinción clave. Entonces, la pregunta formativa no busca exactitud, no exige verbalización compleja, que me den definiciones de cosas de palabras que ni conocen. Y no presupone que el niño es consciente, sino presupongo, es decir, parto de la presunción que no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo hago preguntas como una distinción de formación, de desarrollo, voy activando esos procesos internos. Así sea que la respuesta sea una palabra, un gesto, una mirada o incluso el silencio. Porque el silencio también es procesamiento. A veces con quedarse callado, callada, ya te está dando una respuesta. Hay que bajarle al nivel de presión. Entonces, ¿cómo operan las preguntas? Quiero ver, me quedan 8 minutos. ¿Cómo operan las preguntas en la experiencia infantil? Fíjate bien. Cuando yo formulo preguntas adecuadas, el niño se siente acompañado, no señalado, no juzgado. Empieza a activar su curiosidad interna y empieza a buscar recursos para poder responder. E inicia la construcción de significados o interpretaciones. Las preguntas ayudan al niño a reconocer lo que ocurrió, a identificar lo que sintió y a ensayar alternativas futuras que puedan ser diferentes la próxima vez. Entonces, realmente la pregunta se convierte en una herramienta para la regulación tanto emocional como cognitiva. Los dos elementos del cerebro empiezan a trabajar en conjunto. Las emociones y la razón. Las emociones y la razón y trabajan en conjunto. ¿Desde dónde? Desde las preguntas. Entonces ya no solo se trata de comunicación, sino regulación emocional y cognitiva. ¿Cuál es el error más frecuente que podemos cometer? Primero es exigirle habilidades que no tiene todavía el niño.
por ejemplo, ese razonamiento abstracto, una explicación. Deme la causa, pero explíqueme claramente cuál fue el proceso. ¿Por qué llegó a esa conclusión y que esa conclusión era lo mejor que usted podía hacer? O justificación moral. Los niños no pueden hacerlo todavía. Porque cuando esto ocurre, cuando yo le emplazo y lo pongo contra la pared, el niño se frustra, se bloquea o responde lo que cree que yo quiero escuchar como adulto. Entonces, preguntas que yo debo hacer para que se abra ese pensamiento creativo son preguntas simples, preguntas específicas o concretas, pueden ser preguntas cerradas, incluso de un sí o un no, vinculadas a la experiencia que acaba de pasar. No se ponga a preguntarle el mes pasado, no se va a acordar. Y siempre las preguntas deben ir acompañadas de un tono calmado y en un tiempo de espera. Darle tiempo a que procese la información para que pueda, sin presión, darme una respuesta. ¿Qué impacto educativo tienen estas preguntas? Uno, fortalece esa autorregulación. Dos, reduce las conductas instintivas o impulsivas. Tres, va empezando a desarrollar esa conciencia emocional y favorece que el niño o la niña sean cada vez más autónomas, que toman sus propias decisiones y asuman las consecuencias de sus decisiones. No porque el niño va a aprender a portarse bien, sino porque aprende a entenderse a sí misma y a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el rol que como docente se espera que tú desempeñes? En primer lugar, que seas un mediador de pensamiento, no un interrogador. Preste tu lenguaje a los niños, a las niñas, cuando no sepan cómo se llama algo, para que aprendan a nombrar, para que también aprenda a detenerse y aprenda a elegir gradualmente qué es lo que le conviene hacer. Entonces, si yo sostengo la pregunta con calma y respeto, el niño aprende a pensar y aprende que pensar es seguro. La amígdala se apaga y el niño o la niña actúa con seguridad. ¿De acuerdo? Entonces quiero dejarte una tarea, ya para irnos, una tareita, es bien chiquita la tarea. Fíjate bien, incorpora como una secuencia fija y repetida que va a acompañar situaciones cotidianas, ya sea en momentos de conflicto o de desregulación. 3 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Qué pasó? Que te cuente en sus palabras qué pasó. ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Listo? Ahí te dejo esa tarea. Entonces, gente linda, para terminar, solo quiero que reflexiones esta pregunta y te des la respuesta. Y cuando tengas la respuesta, me pones 7 en el chat. ¿Cómo puedo usar mis palabras, mis interpretaciones y mi presencia para sembrar seguridad, claridad y vida en el corazón de cada niño o cada niña que está bajo mi responsabilidad? ¿Cómo puedo usar mis palabras, mis interpretaciones y mi presencia para sembrar seguridad, claridad y vida en el corazón de cada niño? Tómate por favor un minutito para respondértelo. Tengo todavía 3 minutitos, ya termino. Y me pones 7 cuando lo tengas. Y mientras lo tienes, te dejo Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Gente linda, para mí ha sido tremendo privilegio acompañarles en esta primera sesión. Quedamos a medias porque quedamos en la mitad del tema. Continuamos el próximo martes. Metamodelo de lenguaje para la primera infancia, palabras que siembran desarrollo. Vamos nuevamente el martes 27 de enero de 4:30 a 6 de la tarde y vamos a desarrollar los otros 3 temas. Reencuadre positivo ante conductas difíciles, escucha activa y validación emocional del niño o de la niña y palabras que siembran fe y seguridad en la primera infancia. Con mucho gusto, Isela, con muchísimo gusto y con mucho cariño. Gente linda, Dios nos bendice.
Solo te invito que a partir de este instante seas consciente que tus palabras sean luz, iluminen el camino a esa plenitud, a esa felicidad, a pesar de tener niños y niñas de primera infancia. Así es que, equipo, aquí quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, de verdad, Coach Beatriz. De verdad que es súper interesante todo lo que nos ha compartido. Yo siempre me quedo muy admirado de todo lo que se necesita, ¿no? Para los docentes, para que ellos puedan dar siempre esa excelencia. Y le damos gracias también a usted por su excelencia siempre en las capacitaciones que nos ofrece, por siempre, y le damos muchísimas gracias a Dios sobre todo, por siempre poner en su corazón el poder compartir ese conocimiento que usted ha tenido con esfuerzo y poder compartirlo con nuestros docentes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Yo sé que ellos también están muy agradecidos con eso. Y no se me cansen, que también vamos a seguir, como ya nos decía ahorita de último la licenciada, lo vamos a ver también el siguiente martes también para poder continuar con esta interesante clase. Yo les comparto también algunos anuncios, son bastantes para mi parecer. Primero, les pongo en el chat un enlace a unos recursos de tecnología que les estamos entregando a todos ustedes. Algunos de los colegios tuvieron la visita de algunos del equipo, donde les entregamos algunas memorias que tienen este mismos recursos. Si ustedes entran al enlace, van a encontrar algo como es. Creo que se los puedo compartir. Aquí está. Van a encontrar este formulario donde van a solamente tener que incorporar estos campos. ¿A qué colegio pertenecen? ¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Y cuál es el cargo que ustedes desempeñan? Y una declaración de que ustedes están aceptando estos recursos, ¿verdad? Que nos sirve a nosotros también para demostrar que esos recursos no nos los hemos quedado nosotros, sino que también los hemos compartido con nuestros colegios. Una vez que ustedes entregan este material, se van a dirigir a esta página específicamente, que es donde van a encontrar recursos de aprendizaje socioemocional, recursos que no tienen necesariamente que estar conectados a Internet, y también si tienen Internet. Aquí van a encontrar diferentes proyectos, un proyecto de Biblia, algunos cursos gratuitos, un programa de Word Reader, que es una aplicación que nosotros como Edify ofrecemos. Así que tienen a la disposición estos materiales de tecnología. Si ustedes necesitan ayuda para instalar algo, para comprender algo, no duden en contactarnos. Pero ingeniero, ¿dónde los vamos a contactar si no tenemos dónde contactarnos? Aquí les pongo en el chat los correos de todos los miembros del equipo de Edify para que ustedes con total confianza puedan escribirle a cada uno de ellos, hasta la licenciada Mayrita, hasta la licenciada Tania, el licenciado Marlon y su servidor para poder ayudarles en todo lo que necesiten. Ok, y aparte de tecnología, ingeniero, ¿qué más podemos tener de parte de Edify? No se diga más, de parte de Edify, también les ofrecemos siempre las capacitaciones. ¿Qué capacitaciones estamos ofreciendo esta semana? Bueno, el día de mañana tenemos didáctica de la lectura con el licenciado Pedro. Vamos con la sesión 2. Recuerden que para obtener sus diplomas tanto de esta sesión como la de la sesión del licenciado Pedro, es necesario que ustedes estén en todas las sesiones, podamos participar. Nosotros valoramos mucho que ustedes puedan participar y también estar pendientes, ¿verdad? Ahí no solo dejarnos de ladito y hay que hable la coach, hay que hable el licenciado, hay que hable el ingeniero, no, sino poder participar, que es súper importante. La sesión está muy interesante, al igual que esta, llena de mucho aprendizaje, y yo creo que se nos queda corto la hora y media que ofrecemos para poder comprender todos los contenidos, ¿verdad? Aparte de eso, les tenemos el día, quiero ver si cambia, no cambió, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir, se lo voy a volver a poner para que ustedes lo puedan ver. Creo que no se compartió. Y ahí está. Ahora sí. Tenemos también el día jueves y el día viernes más capacitaciones, pero en este caso tenemos capacitaciones internacionales. Una es el poder de Chrome OS Flex para el aula sostenible, una aplicación muy necesaria para poder echar a andar en nuestros centros educativos. Y también algo importante que sabemos que es para ustedes, finanzas escolares, como tener ahí un buen flujo de capital para poder ayudar a su institución y ayudar a cada uno de sus
colaboradores dentro de la institución, ¿verdad? Aparte de eso, a nosotros siempre nos gusta conocer cuál es su experiencia con nosotros en Edify. Escríbanos. A mí me ha ayudado Edify de esta manera. Yo quisiera saber cómo puedo hacer para aparecer, por ejemplo, en una publicación de Instagram. Todas estas cosas a nosotros nos ayudan, nos gusta conocerla, porque son historias de superación que ustedes han tenido y a nosotros eso nos encanta. Así que, por favor, escríbanos, si no, ahí les vamos a estar escribiendo nosotros. Y por último, y no menos importante, les dejo aquí el Instagram de Edify El Salvador y también el canal de YouTube para que ustedes puedan conectarse, para que ustedes puedan ver todas las sesiones que hemos ofrecido, así como esta, y así puedan saciarse de todo el aprendizaje que hemos ofrecido en este inicio y el año pasado, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes tengan, como les digo, comuníquense con cada uno de nosotros del equipo de Edify El Salvador para poder ayudarles. Igualmente, solo una aclaración con el tema del diploma. Por favor, si ustedes están ingresando a las capacitaciones, pónganme el nombre tal cual desean que aparezca en el diploma, con tildes, con espacios, con mayúsculas, para yo poder generarlos de manera más rápida y también si son, en este caso, las dos sesiones, inscribirse con el mismo enlace en las dos sesiones para que el diploma sí pueda cuadrar, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos es medir los tiempos para saber de que ustedes no estuvieron solo 10 minutos, sino que realmente han podido escuchar toda la capacitación. Así que sin más, realmente les agradecemos muchísimo por el tiempo del día de hoy. Esperamos que haya sido una sesión de mucho fruto para todos ustedes, que puedan también poder ponerlo en práctica en cada una de sus aulas. Gracias sobre todo por asistir, por hacer el tiempo y esperamos poder vernos también el día de mañana con más capacitaciones con nuestros excelentes consultores. Muchísimas gracias, me despido. Gracias, licenciada Mayrita. Gracias, coach Beatriz. Y primero nos vemos el día de mañana. Disfruten de la noche y nos vemos. Adiós. Adiós, adiós. Dios los bendiga.